Buen día, hermanos, ¿qué tal? Hoy nuevamente estamos en otro apartado más de Romanos, siguiendo el estudio consecutivo, un estudio expositivo en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, y vamos a entrar en un pasaje bastante conflictivo, bastante agridulce, diríamos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Los hermanos que vienen después estarán explicando los siguientes versículos, pero hoy planteamos, por así decir, la necesidad del tema de la carta, la necesidad del Evangelio. Romanos 1:18 leemos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estaba leyendo recientemente acerca de los asesinos en series, hombres nefastos que están mal de la cabeza por su forma de conducirse, de matar personas. Son asesinos crueles que no solamente matan, sino que previamente torturan, violan a sus víctimas. Leí acerca de 3 hombres. Y estos hombres sencillamente se caracterizaban por previamente disfrutar, deleitarse del dolor de sus víctimas, cortándole brazos, piernas, estando viva la persona. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un mundo conciba tales personas? La respuesta simple de un renglón es por la ira de Dios. ¿Por qué estamos como estamos? Cuando leemos una noticia espantosa, una noticia de un hijo mata a su padre, ¿cómo es que llegamos a este punto tan horrendo? Por la ira de Dios. Y aquí Pablo va a presentarnos el gran argumento con una palabra ¿por qué? ¿Por qué Pablo quería ir a Roma? No conocía esta iglesia. Pablo quería ir a Roma para poder tener frutos con ellos, conocerlos, pero principalmente para poder impartirles el Evangelio. ¿Por qué? El primer motivo que Pablo da es porque él no se avergüenza del Evangelio. El segundo dice porque es poder de Dios. Y en tercer lugar, Pablo había dicho porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios, Dios es vindicado con la predicación del Evangelio. Así que habíamos visto nosotros en los versículos 16 y 17 que Pablo presentaba el gran tema, el corazón de la epístola. Pero seguidamente, en este versículo 18, Pablo da el argumento de la necesidad de dicho Evangelio, de dicha buena noticia. Y es porque no solamente se revela la justicia de Dios en el Evangelio, sino que hay otra cosa más que se revela. La palabra revela es la palabra apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis, revelación. Lo que se está mostrándonos no solamente es la justicia, cómo Dios declara justos a pecadores injustos, y es, dijimos, por medio de la fe, sino que ahora Pablo dice porque la ira de Dios se revela. Es en este mundo impío, en este mundo pecador, Dios revela, muestra su ira. Y esto, dijimos, por eso es un pasaje vital, único en las Escrituras, porque son verdades aterradoras, difíciles de explicar. Menos mal que fue Cristo quien habló del infierno, que habló mejor, como nadie más, acerca de ese juicio final, porque si no sería difícil de creer. Una de las verdades, dijimos, más tristes es que cualquier persona que muere en sus pecados se enfrenta ante la furiosa, temible ira de Dios. En todos sentidos, pero podemos decir en 2 principales. La ira de Dios es mostrada, evidenciada en lo temporal aquí en la tierra, pero también en lo eterno. Una persona, su destino eterno está en juego si es que muere en sus pecados. En Efesios 2:3, Pablo dice que en la actualidad, aquí en la tierra, en el tiempo temporal, mejor dicho, en la era temporal, no en la eternidad, los hombres que viven en sus pecados viven descritos como hijos de ira. Están constantemente al acecho del castigo divino, están en guerra con Dios, están opuestos al plan del reino de Dios. Una vez muertos, pasan al plano de la eternidad enfrentándose a un doloroso y terrible juicio, al enterarse que le espera una condena eterna con la ira de Dios interminable.
La idea de un Dios así, un Dios airoso, choca y quebranta, traspasa el paradigma de muchos cristianos, es piedra de tropiezo para muchos. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio no quizás erróneo, pero sí incompleto. Muchos cristianos bien intencionados presentan un evangelio centrado en el amor de Dios, las bendiciones del cielo, la misericordia del Padre y la gracia de Dios. Si bien eso es cierto, Dios bendice, Dios es un Dios de gracia y misericordia y un Dios de amor, es muy cierto también que este mensaje está incompleto hasta que se hable del balance propiamente, que es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios está manchada, está desafiada con el pecado del hombre y ese pecado debe ser castigado con la ira de Dios. La ira de Dios es un atributo de Dios, tanto como la omnipotencia, como la santidad, como el amor. Y su ira no es como la ira del hombre. Quizás nosotros o la mayoría de los cristianos, a muchos nos cuesta, o les cuesta a muchos, asimilar la idea de la ira de Dios debido a esa ira que tiene el hombre. Como pensando cómo es el hombre, Dios no puede ser así. ¿Cómo es el hombre cuando se pone airoso? Bueno, el hombre pierde cualquier tipo de dominio propio, cualquier tipo de explosión en busca de caprichos. Evidentemente este tipo de actitudes no reflejan la naturaleza de un Dios perfecto. Y no es a eso a que se refiere el texto cuando dice la ira de Dios. ¿A qué se refiere? Vamos a explicar esta mañana, frase por frase. Hay 6 características de la ira de Dios. Pero básicamente la ira de Dios es una indignación santa por culpa del mal que existe. Tal como lo dijo Habacuc, muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. Dios no puede sencillamente ver el mal y no reaccionar, estar como indolente a eso, ¿no? Una persona que ve el mal y no reacciona, nosotros que vemos los videos preguntamos, cuestionamos por qué la gente no se paró la pelea, por qué la gente no hizo nada. Cuando una persona se cae en la calle y nadie la ayuda, ¿por qué? ¿Por qué? Preguntamos. Hasta nos enervamos y hacemos bien. Aún en el hombre es ese tipo de ira, la ira que reacciona al mal, es una actitud noble en el hombre. Mucho más en un Dios sin pecado y santo. Recuerden que Dios no es como nosotros. En Dios todas las actitudes son buenas. Él es por esencia la definición de lo bueno, el supremo bien. No debemos entonces poner a Dios, interpretar a Dios en base a nuestra experiencia y debilidades. La Biblia habla, y según D.A. Carson, en más de 600 ocasiones en el Antiguo Testamento acerca de la ira de Dios. Ahora, qué notable que Pablo apela al temor, al miedo del juicio eterno, al miedo de enfrentarse ante la ira de Dios como el punto de partida para poder entender o apreciar el Evangelio. Y si bien eso es algo bastante lógico, bastante razonable, es importante entender que cualquier persona que no aprecie la ira de Dios, la fiereza del poder de Dios, no puede apreciar de qué se escapó o de qué se salvó. Podemos orar, ser agradecidos cuando cantamos, al entender de qué hemos sido salvos. El autor John Newton, el que escribió el himno Sublime Gracia, este hombre, después de tener una vida de andar con los piratas, después de perder una mano y andar una vida bastante odiosa para él mismo, como según escribe, este hombre se convierte a Cristo y lo primero que hace, él describe su condición y dice: sublime gracia que a mí, pecador, salvó. Siendo yo un inmundo, siendo yo nadie, un inútil, me salvó, dice él. Una persona puede estar agradecida al entender de qué se salvó. Y si bien Pablo apunta perfectamente a eso, nosotros queremos entender de lo que hemos sido salvos, hablando de los
al inicio hablamos de los criminales, estos asesinos en series. Se le preguntó una vez a un hombre si ¿tendría usted miedo de la ira de estos hombres? Oh, sí, dice él. Yo no quisiera caer cerca de su vecindario o pensar siquiera que uno de estos asesinos estuviera enojado conmigo. Ahora, ¿tiene usted miedo del diablo?, le preguntaron. Y este hombre pregunta, bueno, ni siquiera sé si el diablo existe o si es un simple mito. Prefiero enfrentarme a la ira del diablo que enfrentarme a la ira de estos asesinos. Miren, el temor al hombre. La Biblia plantea que tanto el hombre como el diablo van a ser sometidos en un día ante el juez de todo el universo, a quien de veras debemos temer. Y Pablo dice, es la ira de Dios. En Apocalipsis capítulo 6 habla del día de la ira, donde la ira de Dios será consumada. Es un tema bastante interesante para estudiarlo. Pero vamos a ver entonces, esta mañana, cuál es la propuesta de Pablo aquí. Y hemos puesto el título, La mala noticia de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas son buenas únicamente en un telón de fondo donde hay desesperación, donde hay necesidad de salvación. Así que las buenas nuevas empiezan con unas malas nuevas. El Evangelio no puede llamarse buena noticia sin un telón de perdición. Se convierte en buena noticia después de entender que estamos ahogándonos en pecados y que no podemos salvarnos, sino que acudimos a una salvación fuera de nosotros, gratuita, y accedemos a ella por fe. La palabra griega para ira es la palabra griega orge, que se refiere a una indignación santa, invariable en el tiempo. No es la palabra tumos, que es algo emocional o explosivo, como tenemos los seres humanos, y que estamos todo el tiempo tan propensos. Recuerden que Santiago dice que la ira del hombre no opera la justicia de Dios en ningún sentido. Pero la ira de Dios es una ira santa y, como vimos, vamos a ver algunos ejemplos, está constantemente evidenciada en la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo. Dios, para poder comprender a Dios, Dios es un ser espiritual que no tiene partes porque es infinito y eterno. Pero los teólogos del pasado y actuales, para poder didácticamente comprender algo de Dios, han hecho un estudio de sus atributos o perfecciones. Eso significa que no es que Dios tiene partes, sino que para poder entender algo de Dios, vamos a mirar algunos aspectos del poder de Dios reflejado en toda la Biblia. Y uno de esos aspectos es la ira de Dios. Dios aborrece de forma eterna el pecado. Y no solamente el pecado, sino aquellos que lo practican. Salmos capítulo 5 dice, Dios está airado todos los días contra el impío. Dice Salmo 45:7, has amado la justicia y aborrecido la maldad. El salmista dice a Dios. Entonces, es fácil entender que a raíz de lo que estamos viendo y que Pablo usó este argumento para explicar el glorioso evangelio, hoy en día podemos decir que es una catástrofe que muchos creyentes hayan abandonado o tengan vergüenza de mencionar este aspecto del evangelio. Recuerden que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, pero el evangelio completo, y Pablo seguidamente habla de la ira de Dios. Y no solamente en un versículo, Pablo va a tomar hasta el capítulo 3 para hablar del diagnóstico de toda la humanidad, concluyendo que no hay justo ni uno, que todos están, según el capítulo 2:5, bajo el justo juicio de Dios, y que nadie puede ser salvo por practicar las obras de la ley, el capítulo 3:19, 3:20 y 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es seguidamente en el 24-25 donde Pablo comienza a hablar, después de ese gran telón negro, oscuro, terrorífico y desesperante de la condición humana, que Pablo comienza a hablar de la gracia y de la salvación, de la justificación como un regalo y misericordia de Dios.
Es únicamente al entender el diagnóstico que precisamos un remedio. Veamos un poquito para familiarizarnos con la evidencia antiguo testamentaria de la ira de Dios. Va a ayudarnos a refrescar la mente y poner un énfasis debido a los momentos en que Dios manifestó su ira. Porque es cierto, Dios va a manifestar su ira en el futuro. En Apocalipsis capítulo 6 dice, el día de la ira de Dios. Dios a lo largo de la historia viene manifestando su ira. Por ejemplo, la Biblia dice que hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Aquellos que manipulan la palabra de Dios, Dios va a hablar contra ellos y los va a turbar, dice. El salmista, por ejemplo, prosigue este mismo pensamiento cuando en Salmo 2.5 dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, hablando de la ira del Hijo, cuando venga a establecer su reino. Asaf, otro salmista, dice, a tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Hablando de lo que pasó en la salida del Éxodo en Egipto. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? La respuesta es nadie. Lo mismo se ve en Apocalipsis 12. Nadie puede estar delante de la ira de Dios. Otro salmista le recordó a la Israel infiel las cosas que Dios había hecho en el Éxodo y cómo Dios había castigado al pueblo que no los dejó ir. Dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito de Egipto. Salmo 78. Ustedes pueden leer allí, del versículo 49 al 51, una estrofa hablando todo acerca de la ira de Dios. Dios mató a los primogénitos, incluyendo bebés. Dios estuvo activo, derramando su furor contra el pueblo que estaba sometiendo al pueblo de Israel, en este caso Egipto. Moisés, en el Salmo 90, conocido versículo, hablando en nombre de todo el pueblo de Israel, se lamentó de esta forma, hablando de la ira de Dios. Dice en el versículo 7 al 9 del Salmo 90, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Recuerden que Moisés, en el viaje por el desierto, ellos tenían más de 100 velorios por día, mucho más de lo que esta pandemia puede significar. ¿Por qué? Porque ellos caminaban en la presencia de un Dios santo. Un pueblo pecador no podía estar sin muertes por culpa de su pecado. Y Moisés se lamenta, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de ¿qué? De tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. En otra parte del Antiguo, los profetas del Antiguo, por ejemplo, Isaías declaró, por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto al fuego. Isaías 9:19. Jeremías dijo también, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán, hablando acerca de la destrucción que estaba a punto de suceder en manos de los babilonios. Ezequiel advirtió al pueblo diciendo, ni su plata ni su oro podría librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. La ira de Dios es algo real. La ira de Dios no es algo, una cuestión de que, bueno, Dios se va a arrepentir. Dios, cuando dice algo, lo cumple. Y lo cumplió. Nosotros podemos pensar en historias muy conocidas del Antiguo Testamento,
que mostraron la ira de Dios. Por ejemplo, en los días de Noé, Dios destruyó a toda la raza humana, excepto 8 personas, debido al diluvio. Eso estaba en Génesis 6 al 7. Dice, Dios arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y dijo, voy a raer a los hombres que he creado. Todos. Se salvó, pero Noé halló gracia, dice la Biblia. Se salvó Noé y su familia. Más adelante, unos capítulos después, vemos que Dios confunde las lenguas y los esparce por toda la tierra, en lo que conocemos como la historia de Babel. Un poco más adelante, Dios destruye toda una ciudad en los tiempos de Abraham, llamada Sodoma y Gomorra, cayendo azufre y fuego del cielo. Y la esposa de Lot, desobedeciendo el mandato, se da la vuelta y se convierte en estatua de sal. La ira de Dios demostrada, eventos tras eventos. Él destruyó a Faraón y a todo su ejército en Éxodo capítulo 12, 13, 14. Ustedes pueden ver eso. Abriendo el mar que cruza el pueblo y cerrando el mar, ahogando a todo el ejército egipcio. Él derramó su ira contra los cananitas en tiempos de Josué. ¿Por qué? Porque habían colmado la gota del vaso de su maldad. Y Dios usó a Israel como castigo, como látigo para castigar a estos pueblos. También Dios derramó su ira sobre Sennacherib, segundo de Reyes 18 y 19, cuando el ángel del Señor Jesucristo mata 185,000 soldados en una noche. Vemos en Daniel 4 cómo Dios derrama su ira sobre Nabucodonosor, lo vuelve loco. Capítulo 5, cuando aparece una mano escrita en la pared y Dios, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, Belsasar. Esa misma noche pierde el reino. ¿Por qué? Porque Belsasar había hecho sacrilegio al haber traído las copas del templo, del lugar santo, para tomar bebidas y embriagarse. Así, vez tras vez, nosotros vemos cómo, incluso contra propios reyes de Dios, del pueblo de Dios, por ejemplo, contra el rey Nadab, en 1 de Reyes 15, dice el autor de Reyes, que Nadab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel, por lo cual Dios derramó su ira contra él. ¿Y por qué más? Una historia más. Dios derramó su ira contra los propios siervos, elementos suyos, como fueron Aarón y María cuando hablaron mal de Moisés. Dios le llenó de lepra, ¿se acuerdan? La ira de Dios se encendió contra ellos. Moisés intercede y Dios lo cura. Dios le quita la lepra después de la intervención de Moisés, pero la ira de Dios se encendió constantemente en el Antiguo Testamento. Ahora, eso es en el Antiguo, dirían algunos. En el Nuevo, y algunos por eso se confunden. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos también en varios pasajes demostrada cómo la ira de Dios es evidenciada. El Evangelio de Juan, por ejemplo, que es el Evangelio del amor de Dios, que habla bastante. Ese Evangelio habla de forma enérgica de la ira de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se encuentra el versículo más famoso del amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves? Dios es amor. Pero ustedes saben, ese es el versículo Juan 3, 16. Unos versículos después dice, el que no cree ya ha sido condenado. En Juan, en el mismo capítulo, versículo 36, dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el mismo capítulo. Nosotros tenemos que identificar primeramente la enfermedad y hacer saber al paciente que está enfermo antes de poder venderle un remedio. Es inútil venderle un remedio contra el cáncer a una persona que no sabe que tiene cáncer. De igual modo, Pablo sabía que el hombre, para poder recibir la verdad de Dios, recibir la justicia de Dios por la fe, que es el Evangelio, él tenía que entender, o los hombres tenían que entender, el estado calamitoso en que se encontraban, cómo es muertos espiritualmente. Es cuando entienden que están muertos en delitos y pecados, que tiene sentido buscar la vida espiritual por medio del arrepentimiento y la fe.
Una persona no tiene, fuera de esto, razón alguna para buscar salvación. ¿Salvación de qué? ¿Y en qué? Si están bien. Incluso puede sonar hasta despectivo, como una falta de respeto, hablarle de salvación a una persona que no se siente perdida. ¿Pero de qué me estás hablando? Es como que me estás ofendiendo. El evangelio tiene sentido solamente cuando el pecador se siente perdido. Si el pecador no está perdido, el evangelio es despreciado y la perla es pisoteada por los cerdos. Con la única excepción de todos los seres humanos, Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios, Jesucristo nunca pecó. Todos los seres humanos están bajo la ira de Dios por culpa del pecado. Según Pablo, según ya vimos en Romanos 1:16 al 17, aquellos que creen en el Evangelio son salvos de la ira. En Efesios capítulo 2, este capítulo es fundamental para entender, el versículo 1 al 3, Pablo recordó a los efesios, dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice Pablo, todos nosotros también anduvimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y atiendan, y éramos por naturaleza, tiempo pasado, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora, después de haber dado este diagnóstico exacto, Pablo en Efesios 2 va a comenzar a hablar de la gracia, que somos salvos por su gran amor con que nos amó, porque por gracia sois salvos, no por obras, dice Pablo. Pero es después de qué? Después de hablar previamente de las malas noticias. Las buenas noticias allí cobran vida. Ahora, dicho esta gran introducción, vamos en el tiempo que nos resta. Y según el versículo que Pablo plantea, vamos a ver brevemente 6 facetas de la ira de Dios: su carácter, su tiempo, su fuente, su alcance y naturaleza y su causa. Y por hacer justicia, voy a mencionar que para la elaboración de esta sección del sermón me nutrí bastante del comentario bíblico de MacArthur. Este hombre de Dios lo ha hecho fascinantemente mucho más fácil, así que me nutrí bastante de lo que él dice. Y bueno, empezamos. El primer aspecto de la ira de Dios es el carácter de la ira. Vean, esta ira, dijimos, no es como la ira humana, es la ira de Dios. Dice Pablo, porque la ira de Dios. Marción, el hereje del pasado, aquel que dijo que Jesús no era Dios, Marción había en su comentario de Romanos, en su traducción, mejor dicho, él había suprimido la frase de Dios. Él dijo, porque la ira se revela, porque Marción no comprendía que Dios podía airarse. Es más, Marción decía que el Dios de ira era el Jehová del Antiguo, diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero la ira es de Dios, dijimos, una indignación santa que no soporta el mal, que reacciona contra el mal. Y dijimos que no es como la ira humana. Esto está en Habacuc 1:13, Dios es muy limpio de ojos, Él no tolera ver el pecado, el mal. Por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo reaccionó Jesús al ver la impiedad, especialmente dentro de un lugar sagrado como el templo? Bueno, ustedes recuerdan 2 veces, en 2 ocasiones Cristo patea todo, Él reacciona con violencia, una violencia justificada y sana, en Juan 2, 14 al 16, Mateo 21, ustedes pueden leer esto, y Él llamó casa de mercado y cueva de ladrones. Habéis convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces esto? Al confesar delante de Josué, este hombre Acán, que había tomado del botín prohibido de Jericó, Acán reconoció que el castigo que estaba a punto de recibir era justo y pertinente, era recto.
Él dijo Josué a Acán, da gloria a Dios y confiesa tu pecado. Y dijo, ciertamente he pecado y me merezco el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque al hacerlo, Dios queda vindicado ante la opinión humana, porque Dios no actúa por capricho ni por una ira explosiva, sino en base a su santidad. Sus perfectos atributos siempre cobran y actúan en favor de la gloria de Dios. Dijo un hombre, no hay síntoma más seguro y deplorable de una condición moral completamente degradada que perder la capacidad de enojarse con el pecado y con los pecadores. Te vas a enervar cuando veas un video de una persona que está siendo pateada en el piso, una mujer pateada ahí por 2 o 3 hombres, y la gente mirando, y vos viendo te enervás y dices, ¿cómo puede ser que no hagan nada, que no intervengan? Bueno, dice este hombre, Richard Trench, dice, la mayor evidencia de una degradación de la sociedad es cuando la gente no reacciona. Bueno, Dios no es así. Dios reacciona ante el mal, solo que la forma de reaccionar varía, como vamos a ver enseguida. No es igual con todos. Ciertamente no es que Dios envía diluvios cada vez que se enoja. No es que Dios envía como en Sodoma y Gomorra fuego del cielo para consumir una ciudad. No es así. Dios va variando su manifestación de la ira. El primer aspecto entonces es que la ira, el carácter de la ira es de Dios. El segundo aspecto es el tiempo de la ira de Dios. Dice versículo 18, porque la ira de Dios se revela. Es el tiempo presente. Vean que no dice Pablo se reveló o no dice se revelará. La ira de Dios se va a mostrar en el juicio final. No, Pablo no habla de eso. Pablo dice, una traducción más correcta del tiempo presente continuo es, porque la ira de Dios es constantemente revelada. Está siendo revelada. Está siendo evidenciada, mostrada. Dijimos la misma palabra que usó con la justicia de Dios, Apocalipto. Muestra. Y Dios siempre muestra. No es que está esperando, sino que Dios siempre muestra. Y notable porque Pablo va a decir que la forma en que Dios muestra su ira con los pecadores más empedernidos es entregarles, por lo cual, profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual, dice, Dios los entregó. ¿Quieren pecar? Pues pequen bien. Dios los dejó pecar para que acumulen ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Lo peor que puede hacer Dios no es enviarte un rayo para que te consuma. Eso sería lo más noble, porque morís en un segundo. Lo peor que Dios puede hacer con un ser humano es permitirle que saque toda su maldad de su corazón, que peque sin límites, porque está acumulando ira para el día de la ira. En el juicio final, Dios va a quitar su libro y juzgar a cada ser humano según sus obras. Ni un gramo más, ni un gramo menos de ira. Pero va a tener que soportar el justo juicio y el castigo merecido. Así que no es poca cosa que un ser humano sea entregado a su perversidad. Vean, lo opuesto sucede con los creyentes. Dios, al que ama, disciplina, azota al que tiene por hijo. Un padre que no le importa a sus hijos, haz lo que querés, es indiferente, si te tropezás, tropezate, si te drogás, te drogás. Un padre que quiere a sus hijos, se interesa por ellos, los corrige, los confronta, se pelea. ¿Por qué? Porque está informando a alguien que le importa, está metiéndose en la vida, entrometiéndose. Bueno, Dios se mete en nuestras vidas, Dios va de gloria en gloria transformándonos hacia la imagen de su Hijo, aunque eso nos cause dolor a veces. Y sí que los causa. Pero tenemos que entender que Dios, como decía un puritano del pasado, Dios nunca permite que sus hijos pequen con éxito o que nos salgamos con las nuestras. Al contrario, Dios evita que vos y yo nos salgamos con nuestros propósitos para encaminarnos a su voluntad. Pero en cambio a estos pecadores Dios los entrega a su mente, a su pecado, para que sigan pecando y acumulen ira. Dijimos, esta es una forma donde Dios evidencia el cumplimiento de cómo Dios muestra su ira. Por eso dijimos en la introducción, ¿por qué el mundo está como está? Por la ira de Dios. El tercer aspecto que podemos ver
Por cierto, antes de pasar, hay un comentario de Groffy Wilson, un comentarista británico. Había dicho él: Dios no es un espectador indolente a los eventos mundiales. Él está dinámicamente activo en los asuntos humanos. La convicción de pecado es algo que el juicio de Dios puntualiza constantemente. A un cristiano Dios lo quebranta, lo trae de vuelta al redil. A uno que no es cristiano Dios lo permite que se vaya al despeñadero. Algunos preguntan entonces, ¿por qué tantas personas que están pecando, que están siendo blasfemos con Dios, no mueren? ¿O no se le cae el rayo? Bueno, como dijimos, están almacenando ira para el día de la ira, según Romanos 2:5. Cuentan la historia, esto es en Estados Unidos, muy interesante, que un grupo de granjeros piadosos vivían en una comunidad al oeste de los Estados Unidos y estaban bastante irritados con un vecino que domingo tras domingo en la mañana él prendía el tractor, prendía el arado y hacía ruidos a la hora del culto, evitando que los hermanos puedan congregarse o puedan, mejor dicho, concentrarse. Era bastante molestoso. El ruido del tractor interrumpía la alabanza, interrumpía la prédica. Pero ese hombre se había propuesto deliberadamente arar ese campo al lado de la iglesia, particularmente los domingos por la mañana. Él escribió, este hombre, bastante malicioso, escribió una carta al editor del periódico local diciendo, este hombre afirmando que a pesar de no tener respeto por Dios ni honrar el día del Señor, estaba produciendo las mayores cosechas, incluso más que sus vecinos. Y él le preguntó al editor, ¿cómo podrían los cristianos explicar esa realidad? ¿Cómo puede ser que si yo les falto respeto a su Dios, ese supuesto Dios, dice él, ¿cómo puede ser que yo tengo mis mayores ventas, tengo más dinero que ellos, tengo más éxito que ellos? ¿Cómo se explica? A ver, ¿cómo me retrucan esto? A lo que le responde el editor, con prudencia e intuición considerable, el editor publica la carta y a continuación pone el siguiente comentario: Dios no ajusta todas sus cuentas en el mes de octubre. Dios no tiene por qué. Así que Dios se toma su tiempo para ajustar cuentas. Y es una enseñanza que Pablo nos deja aquí. Hay pecadores que están blasfemando contra Dios, estos ateos famosos que están hablando en contra de Dios, ofendiendo a Dios en público, quemando Biblias, pisando, están acumulando ira para el día de la ira. Y van a ajustar cuentas en ese día espantoso delante de Dios. Pero la tercera característica es la fuente de la ira de Dios. Dijimos, el carácter es de Dios. El tiempo es en un presente continuo. Dios está mostrando, va a mostrar en el futuro, ya mostró en el pasado, pero Dios sigue mostrando su ira. Pero ahora la fuente de la ira es desde el cielo. Dice allí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Esto es una forma de hablar de que el trono de Dios está en los cielos, porque es Él quien da el castigo. Por ejemplo, en Romanos 3:5, notable, aquí se debería leer, el versículo dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Ahora, esa frase, Dios que da castigo, según la traducción más exacta, debería leerse Dios que da el castigo. Otra versión de la Biblia dice Dios que inflige la ira. Dios que envía su ira. Es la fuente de la ira, así como la naturaleza de la ira es de Dios, la fuente obviamente es del cielo, desde el trono de Dios. En el capítulo 5, Pablo dice que nosotros los creyentes seremos salvos de la ira por medio de Cristo. Los creyentes se van a salvar de la ira de Dios gracias a Cristo, no gracias a los méritos suyos. En el capítulo 12, Pablo, hablando de no vengarse, dice Pablo, no se venguen vosotros, sino dejad lugar a la ira de Dios. En el capítulo 13, hablando de que
el hombre debe someterse a toda autoridad, no solamente por razón del castigo, vean, hablando del castigo, sino también por causa de la conciencia. En 1 de Tesalonicenses 1:10, Pablo le asegura a los creyentes que Jesús los libra de la ira venidera. Vean, en toda la Biblia vas a encontrarte con este tema, el día de la ira de Dios, el día de Jehová, grande y temible, la ira venidera, el horror y espanto que presenta Apocalipsis 6, de las copas de la ira de Dios. El cielo revela la ira de Dios por dos vías. En un sentido, por su orden moral, a través, Dios creó el mundo con leyes. Si yo me tiro de un edificio, el suelo me va a atraer y voy a caer, me voy a morir. De igual modo también, si yo quebranto una ley de Dios, la ira de Dios está sobre mí, en un sentido moral. Pero también, en una segunda forma, Dios interviene, como ya vimos en varias partes, de forma personal. Si bien Dios creó el mundo con leyes, si yo rompo sus leyes como creyente, yo pago las consecuencias, causa y efecto, pero también Dios envía su ira de forma personal. Si soy creyente, Dios me va a castigar. Si soy incrédulo, Dios me va a enviar más lejos, más oscuro, más hondo en el hoyo. Dios, recuerden, no es una fuerza cósmica impersonal como Star Wars habla de la fuerza. Dios no es así. Dios no es que creó el mundo y se fue a dormir y se olvidó del mundo. No, Dios es un Dios personal, involucrado con su creación. Él sostiene la vida, el autor de la vida, sostiene todo. Y la ira de Dios ejecuta la voluntad de Dios. Y dice Dios, Jesucristo, hablando en la tierra, cuando nos enseña cómo orar, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Clamen, Dios, venga a tu reino. Porque aún todavía la voluntad de Dios en la tierra es cuestionada y rechazada. Va a llegar el día cuando la ira de Dios con vara de hierro implemente la voluntad de Dios. El cuarto y quinto elemento, vamos a verlo juntos. Cuarto y quinto aspecto de la ira de Dios es el alcance y la naturaleza de la ira de Dios. Dice ahí, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esto tiene que ver con su alcance y con su naturaleza. A ver, ¿contra quién se va la ira de Dios? Primero, contra toda persona, por cuanto todos pecaron. No hay nadie que esté exento. Ya dijimos, el único ser humano sin pecado fue Cristo. Luego, todos están bajo juicio, bajo pecado. Como dice Pablo en Romanos 3:9, más adelante, a judíos y a gentiles, todos están bajo pecados, todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos inútiles, todos nos descarriamos, cada cual por su camino. Obviamente, escuchen, algunos pueden decir, sí, pues yo conozco a mi vecino, que es mejor persona que aquel otro criminal. Claro, si uno se compara hombre contra hombre, ustedes van a ver que hay un ranking de maldad. Podemos hablar de personas tipo Hitler, que están muy abajo, y hay personas que son muy bonachonas, muy adivosas, que están siempre filantrópicas, ayudando a otros, muy sacrificándose a sí mismos, sacrificando sus bienes por amor a otros, y son buenas personas. Ustedes pueden ver, pueden enlistar personas así. Aún así, con todo eso, la Biblia dice, comparándonos con Dios, no hay una persona que satisfaga la ira de Dios. No hay una persona que satisfaga la demanda de un Dios que ha sido ofendido por culpa del pecado. Esto se conoce como la bondad relativa del hombre, comparada con el perfecto y altísimo parámetro de un Dios perfecto. Esto puede ilustrarse debidamente con con el intento hipotético salto desde la playa del Caribe, ahí pueden pensar, el Caribe, una playa ahí en México, desde la playa del Caribe hasta el continente europeo. Imagínense, ¿quién puede dar ese salto? Nadie. Pero pueden pensar, bueno, hay personas que ni siquiera están incapacitadas de poder siquiera saltar.
Hay otros que saltarían 1 metro, otros 2 metros. Y quizás algunos atletas bastante fornidos saltarían 7, 9 o incluso 12 metros. ¡Wow! Pero esto, comparado con el objetivo, no representa la más mínima fracción de lo que se precisa. Bueno, del mismo modo, la bondad humana no alcanza ni lo más mínimo la demanda del estándar divino. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno según Dios. ¿Por qué? Porque la bondad humana está manchada con el pecado. Siempre usamos un ejemplo, lo que predicamos el Evangelio, que si un mecánico le ayuda a su mujer a poner la mesa, va a manchar el mantel con la grasa y todo cuanto toca. Al fin de cuentas, esa ayuda es un estorbo más que una ayuda. Isaías 66 dice que nuestras justicias para Dios son como trapo de inmundicia. No alcanzan. En ese sentido, toda la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Aquí la palabra es acebeia. Lo opuesto a piedad es eusebeia, piedad. Acebeia, de ahí viene ateo. Lo opuesto a piedad es impiedad. Estos hombres no honran a Dios, no aman a Dios, no tienen devoción por Dios y por ende son injustos. Qué notable, porque Pablo conecta y llama que la ira de Dios se revela contra estos, porque estos son los que al fin de cuentas detienen la verdad. La impiedad se refiere a esa falta de reverencia. Más adelante Pablo dice que hay versículo 19, por ejemplo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, Dios se los mostró. 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Versículo 21 dice allí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Estos hombres son impíos. No le conocieron a Dios, pero no le reconocieron, fueron ingratos, no le dieron gracias, no le adoraron, no le reverenciaron. Judas, la penúltima carta de la Biblia, el versículo 14 y 15, habla algunos detalles acerca de esto, de una forma que no entendemos. Él dice en versículo 14 y 15, hablando de que Enoc, él nos da información acerca de que Enoc, él predicó, descendiente de Adán, el séptimo de Adán, él profetizó acerca de la venida del Señor diciendo que con sus santas decenas de millares va a venir para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos, noten ahí la palabra impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios vendrá el día en que va a poner a cuentas a todos por culpa de la impiedad. La impiedad del hombre va a recibir su castigo. Y de igual modo, la piedad del hombre va a recibir su beneficio. Los hombres piadosos, dice la Biblia llamativamente, todos los hombres que quieran ser piadosos, que quieran vivir piadosamente, van a padecer persecución. ¿Por qué? Por manos de estos impíos, de aquellos que no. Ahora, la injusticia abarca no solamente el concepto de impiedad, sino que se enfoca en los resultados de la impiedad. La impiedad es el acto de no reverenciar a Dios, pero la injusticia es el resultado de no hacerlo. Es injusto no dar honra a Dios. Es injusto no postrarse delante del Creador, no obedecer a Dios. Y el hombre se vuelve injusto en ese sentido. Vean, el hombre se vuelve un injusto al no cumplir las demandas de Dios. Al no obedecer, el resultado es injusticia. El Evangelio, al obedecer el Evangelio, el hombre se le acredita justicia. ¿Se dan cuenta del resultado? En el Evangelio, la justicia de Dios es por la fe. Lo opuesto, el rechazar el Evangelio, es descrito como injusticia. Es inevitable entonces que la impiedad conduzca a la injusticia. Por culpa de que el hombre está en una relación incorrecta con Dios, también lo está con sus semejantes. Y es difícil que, pues, si no ama a Dios, mucho menos ame a sus semejantes, sea un vanaglorioso, un egoísta, y bueno, haya medidas y medidas de maldad. Por eso dijimos,
la ira de Dios se va a evidenciar contra estos pecadores que están en guerra con Dios, están en guerra con Dios y en guerra con sus semejantes. Pero por último, la sexta característica de la ira de Dios es la causa de la ira de Dios. Lo que origina, por así decirlo, lo que detona, prende la mecha de la ira de Dios, dice que detienen con injusticia la verdad. El versículo lo leemos de vuelta: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y la causa es que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo es posible, decimos nosotros, que Dios haga responsable a todas las personas del mundo, siendo que hay personas que nunca han escuchado del Evangelio? En África, ¿cómo hay personas en África? Esos inocentes de África que nunca escucharon. Bueno, en primer lugar no son inocentes, son pecadores. En segundo lugar, según Pablo, aquí inspirado por Dios, dice que Dios se hizo conocer por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. La respuesta natural es que toda persona, escuchen bien, toda persona naturalmente está inclinada a lo malo. Está inclinada a seguir el pecado y resistir a Dios. Esta frase podemos traducir así: quienes constantemente tratan de detener la verdad, aferrándose con firmeza a su pecado. Qué notable. En vez de confesar su pecado, ellos se aferran más a su pecado y no vienen a Cristo. No vienen a la solución, rehúsan la solución, odian la solución, porque atenta contra su orgullo. La injusticia forma parte ya de la naturaleza humana del hombre, pues toda persona tiene en su interior el deseo imperioso natural de oponerse a la verdad de Dios. Esa indisposición a no orar, a no venir a Cristo, a no leer la Biblia, a no obedecer a Dios, es la evidencia de no estar regenerado por Dios o del poder del pecado. Recuerden, el que practica el pecado, esclavos del pecado, el pecado esclaviza, lo tiene muertos en pecado, desconectado de Dios, desconectado de los planes de Dios al hombre. Pablo declara más adelante, versículo 19, recién leímos: lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Nadie tiene excusa. Nadie. Todo el mundo puede ver un edificio y sabe que hay ingenieros, albañiles que estuvieron construyendo eso. Nadie llega a la conclusión de que un edificio estuvo allí por medio de una explosión. De igual modo, ven el mundo, la vida del ser humano y saben que hay un ser personal, inteligente, que lo creó todo. Pero rehúsan aceptar esa idea porque eso sería atentar contra sus caprichos, atentar contra sus ideas de seguir viviendo tranquilos. Dios promete, sin embargo, de que aquellos que lo buscan van a encontrarles. Está en Jeremías 29:13. Por muy escasa que sea la luz en el hombre, si el hombre lo busca, lo va a encontrar. Dice Jeremías: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué lindo, ¿verdad? El hombre le busca a Dios y le encuentra. Pero, tristemente, Pablo tiene que decir en Romanos 3:10 que nadie busca a Dios. El problema está en que no hay un pecador que se cansó de pecar y que le busca a Dios. Lo que hay es que Dios viene a buscar al hombre y el hombre se siente atraído por Dios por un acto de gracia, porque Dios tocó en su vida milagrosamente, despertó en él, quitó la ceguera, implantó la vida. Así como Lázaro ven fuera, Dios le dice al hombre: despertate, vení a mí. Y Dios lo conduce, Dios le otorga el arrepentimiento, le otorga la fe, y eso es gracia. Y el hombre entiende el Evangelio y entiende su condición de pecador, entiende la ira de Dios, teme por la ira y viene a Cristo. Y espero que, escuchando este mensaje, Dios quebrante tu corazón y te haga ver, examinar tu vida. Y no solamente si sos creyente, haga entender lo precioso de la ira de Dios, para de ese modo temer. Los creyentes, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Le tememos a Dios, con Dios no se juega.
No obstante, piensen, la mayor evidencia que no hay un solo hombre que busca a Dios es cuando Cristo, Dios encarnado, estuvo en la tierra. ¿Qué dice? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras sean reprendidas. Vean, Cristo estuvo en la tierra, hizo milagros, las credenciales mesiánicas, y sin embargo le querían matar. Le odiaban a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo atentaba contra el orgullo humano. Y obviamente el pecado ciega, el pecado perturba los pensamientos del hombre. El hombre, por culpa del pecado, pierde sus capacidades. Como David dijo en el Salmo 51 y Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. Los hombres pecadores se oponen a la idea de un Dios santo que gobierna y que les demanda cuentas. Dijo Jesús, Juan en 3:19, esta es la condenación, dijo Jesús, que los hombres amaron más las tinieblas. A pesar de que la verdad dice, yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas. Pero los hombres no vienen a la luz, aman las tinieblas, odian la luz. Esa es la realidad descrita por el propio Señor. Por eso Dios, dice Salmo 7:11, está todos los días airado contra el impío. Aquí en la tierra los hombres están bajo la ira de Dios. ¿Y saben qué? En la tierra los hombres tienen una milésima, una probadita de lo que es o lo que será el día de mañana. Esa ira, terrorífica, temible de Dios para entender la magnitud de la condena. Y Dios provee, permite, y por eso muchos hombres que vienen a la conversión vienen después de la probadita de la ira de Dios. Termino con este pensamiento. El Evangelio, piensen, el Evangelio es poder de Dios, es el mensaje de salvación para el que cree. Poder de Dios para todo aquel que cree, al judío y al griego, para todos. El Evangelio es salvación, pero el Evangelio es condenación para el que no cree. Piénsenlo, el que no cree está de una forma inconsciente o consciente resistiendo la verdad de Dios y la ira de Dios se va a manifestar contra él. De una forma que vos y yo no entendemos. Romanos 5:9 lo leímos, pero los creyentes abrazamos esta promesa. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Hermanos queridos, que Dios pueda aplicar estas verdades y pueda abrir nuestros ojos al entender un poco más acerca de la ira de Dios, este atributo, podamos nosotros ser más agradecidos, entender de lo que Dios nos salvó y conociendo esto, dice Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Con Dios no se juega. Si vos estás viendo este video y estás de algún modo cansado de tu pecado, cansado de vivir bajo tus caprichos, obstinándote en pecar, no encontrando ninguna solución, la Biblia plantea que la solución ciertamente es Cristo, y Cristo vino a morir por los pecados, venciendo la muerte al resucitar al tercer día. Una persona que cree en esto, que cree en Cristo, lo primero que hace es se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de sus propias glorias, de sus propios méritos personales, viene a Cristo sin nada más que ofrecer más que su pecado, se arrodilla delante de él en fe y Dios lo salva. Ese es el mensaje que tenemos que entender. Hoy hay tiempo. Hoy hay tiempo. Si estás viendo, estás a tiempo de huir, como decía Juan el Bautista, huir de la ira venidera. Para Dios sea la gloria, que Dios bendiga su bendita palabra. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor, que nos habla de un atributo más que nosotros quizás siempre queremos evadir, la ira. Porque malentendemos, porque somos torpes en pensar que se parece a nosotros. Señor, lo que es de ti es perfecto. Y aquello que es perfecto, Señor, nosotros tenemos que apreciarlo y ponerlo dentro del cuadro, en el contexto de lo que Pablo viene hablando.
y es que el glorioso Evangelio tiene sentido de que nos salva de la ira, de tu ira, Padre. Gracias porque nosotros somos merecedores de esa ira, pero Señor, Cristo en la cruz cargó esa ira. Él pagó la ira que yo debía pagar. Y al entenderlo, Señor, te puedo decir gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por concederme solamente por la fe, la bendita, la dicha de ser tu Hijo. Y te pido, Padre, que los que estén escuchando este mensaje también puedan ser quebrantados, puedan ser atraídos al arrepentimiento. Si ya son creyentes, para temerte, para despojarse de la vida de pecado, de la doble vida. Y si no son creyentes, Padre, que tú los quebrantes, para que vengan al Evangelio glorioso y tú los salves también. En Cristo Jesús. Amén.